El sol del desierto de Nefud era un martillo de oro fundido que golpeaba sin piedad a la caravana conocida como la Lágrima de Hierro. No era una caravana comercial, sino una cicatriz en movimiento sobre las dunas, una notoria procesión de jaulas y cadenas que transportaba los despojos humanos de las ciudades recién conquistadas. El aire estaba espeso con el polvo y la desesperación. El único sonido era una sinfonía de miseria, el chirrido constante de las ruedas de madera sobre la arena, el tintineo metálico de los grilletes y los gemidos ahogados de los cautivos, todo ello puntuado por el silbido del viento abrasador. Era un infierno móvil diseñado para quebrar el cuerpo y aniquilar el espíritu antes de llegar al mercado de esclavos. La belleza majestuosa del desierto servía como un marco cruel para esta tragedia humana. Las dunas doradas, esculpidas por el viento en olas perfectas, se extendían hasta un horizonte infinito bajo un cielo de un azul implacable. Por la noche, un manto de estrellas tan brillantes que parecían al alcance de la mano cubría el firmamento. Esta belleza vasta, silenciosa y libre era una burla constante para los que estaban atrapados en las jaulas. Cada amanecer prometía un día más de sufrimiento y cada atardecer una noche fría sin alivio. El horizonte infinito no representaba una promesa de libertad, sino un recordatorio de lo inalcanzable que era, un espejo de la desesperanza absoluta de los cautivos. Observando la caravana desde la cima, de una duna cercana, el duque Alaric, conocido por sus enemigos como el Cuervo del Desierto, sentía el peso de su victoria. A sus 40 años, era el general más brillante del sultán, un estratega cuya audacia había aplastado reinos. La reciente conquista de la ciudad-estado de Sira había sido su obra maestra táctica, una campaña impecable que debería haber sido la joya de su carrera. Sin embargo, no sentía orgullo, solo un vacío amargo. El saqueo brutal de la ciudad y la posterior esclavización de sus ciudadanos, una práctica sancionada por el sultán, habían manchado su honor de una manera que ninguna victoria podía limpiar. Seguía un estricto código personal de honor del guerrero, uno que dictaba respeto por el enemigo vencido y protección para los no combatientes. Ver a las familias de Sira, a sus nobles y a sus eruditos siendo tratados como ganado en la Lágrima de Hierro, era una afrenta directa a todo en lo que creía. El poder y la aclamación que había recibido en 1900, la capital, le parecían ahora cenizas en la boca. La victoria se había convertido en su carga más pesada, una armadura de gloria que ocultaba una herida purulenta en su conciencia. Se había convertido en el arquitecto de una injusticia que lo perseguía en la quietud de la noche del desierto. Con una expresión sombría, espoleó a su caballo de guerra negro y descendió hacia el campamento de la caravana. Era una inspección que él mismo había solicitado, una penitencia autoimpuesta para enfrentar las consecuencias de sus órdenes. Su llegada provocó una oleada de miedo y actividad frenética. Los guardias se enderezaron, sus rostros una mezcla de temor y adulación. El amo de la caravana, un hombre corpulento y cruel llamado Jabari, se apresuró a recibirlo. Su sonrisa untuosa no lograba ocultar la brutalidad de sus ojos. Para Alaric, cada reverencia de estos hombres era un insulto, pues eran los buitres que se daban un festín con los despojos de su guerra. En la periferia del caos, en la improvisada cocina del campamento, una joven conocida solo como Número 7 trabajaba sin descanso. Su verdadero nombre, Soraya, era un secreto enterrado en su corazón. A sus 20 años, era la princesa y última heredera de Sira. Ahora, vestida con harapos sucios y con el cabello enmarañado por la ceniza y la arena, servía la escasa comida a sus compañeros de cautiverio. A pesar de la suciedad y el agotamiento,
Había algo en ella que no podían arrebatarle. La postura erguida, la gracia innata en sus movimientos y, sobre todo, la mirada de sus ojos, del color de un cielo tormentoso, que ardían con una tristeza abisal y una voluntad de acero. Mientras repartía las raciones, vio a una niña pequeña, cautiva como ella, temblando de fiebre y llorando en silencio por el hambre. Sin dudarlo y con un rápido vistazo para asegurarse de que nadie la observaba, Soraya le entregó su propio trozo de pan duro. Fue un acto pequeño, casi invisible en medio de tanta miseria, pero era un acto de desafío. Era la princesa cuidando de su pueblo, la reina manteniendo su deber incluso en el infierno. Era un recordatorio para sí misma de que, aunque le hubieran robado su nombre y su libertad, no podían robarle su humanidad. Pero Jabari, el amo de la caravana, lo vio todo. Sus ojos de halcón, siempre buscando signos de debilidad o rebelión, se posaron en el intercambio. Para él, esto no era compasión, era insubordinación. Y con la llegada del famoso duque Alaric, vio la oportunidad perfecta para demostrar su control absoluto y su disciplina férrea. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. La esclava número 7, conocida por su altivez silenciosa, sería el ejemplo perfecto para impresionar al general y reafirmar su autoridad sobre su rebaño humano. Con la velocidad de una víbora, Jabari se abalanzó sobre Soraya, la agarró brutalmente del brazo y la arrastró hacia el centro del campamento, justo cuando el duque Alaric se acercaba. La arrojó de rodillas en la arena caliente. «Mi duque», exclamó Jabari con una falsa deferencia. «Perdone la interrupción, pero la disciplina debe mantenerse». Con un tirón violento, rasgó la manga del vestido de Soraya, exponiendo la piel de su brazo. Allí, marcada a fuego, estaba la cicatriz en relieve de un número, 7, la marca de propiedad, una negación de su nombre, de su historia, de su propia identidad. «Esta de aquí se olvida de que es apenas ganado, mi duque», se burló Jabari, su voz resonando en el tenso silencio del campamento. «Cree que todavía tiene voluntad propia». Desenrolló un látigo de cuero, su chasquido al aire una promesa de dolor. Soraya no se inmutó. Cerró los ojos y levantó la barbilla, una última expresión de desafío. No le daría a su verdugo la satisfacción de ver su miedo. Se preparó para el dolor, su mente refugiándose en los recuerdos de los muros blancos de Sira y el rostro sonriente de su padre. La humillación pública estaba diseñada para romperla, para borrar el último vestigio de la princesa. El látigo silbó en el aire, descendiendo hacia la espalda indefensa de Soraya. Pero antes de que pudiera tocar su piel, una voz cortó el aire, no un grito, sino una orden fría, afilada y absolutamente letal. «Pare». La palabra, pronunciada sin esfuerzo, tenía el peso de 1000 batallas ganadas. Jabari se congeló a mitad del movimiento, el látigo detenido en el aire, su rostro una máscara de confusión y miedo. El duque Alaric había llegado, desmontando de su caballo con una gracia fluida y peligrosa. Su presencia llenó el campamento, una autoridad tan innegable como la del sol del desierto. Alaric caminó lentamente hacia ellos, su rostro una máscara de furia contenida. Ignoró a Jabari. Sus ojos, oscuros como la obsidiana, se posaron en la joven arrodillada en la arena. Y fue entonces cuando lo vio. No la marca del número, no los harapos, sino algo pequeño, casi imperceptible en su mano sucia que se aferraba a la arena. Una diminuta cicatriz blanquecina, la marca de un antiguo corte. Tenía la forma inconfundible del sigilo real de Sira, una rosa del desierto. Lo reconoció al instante de los estandartes y tapices del palacio que él mismo había conquistado. En el corazón de la tiranía, un gesto de honor puede cambiarlo todo. Suscríbete para descubrir cómo el cuervo del desierto reescribirá su victoria.
y cuéntanos desde qué rincón del mundo nos acompañas en este viaje. En el instante en que Alaric reconoció el sigilo real en la mano de Soraya, el mundo se detuvo. Los gemidos de la caravana, el silbido del viento, todo se desvaneció, reemplazado por la ensordecedora claridad de la verdad. El número 7, la esclava de cocina, la mujer a punto de ser azotada, era la princesa Soraya, la última heredera de la casa real que él mismo había derrocado. La magnitud de su propio deshonor lo golpeó con la fuerza de un ariete. Sin dudarlo, se despojó de su pesado manto de batalla, una pieza de lana teñida de negro y bordada en el broche con el cuervo de plata de su ducado. Con un gesto lleno de una solemnidad casi reverencial, lo colocó sobre los hombros desnudos y temblorosos de ella, cubriendo la marca de esclava con un emblema de honor. El campamento entero contuvo la respiración. El gesto fue tan poderoso, tan contrario a las leyes de la conquista, que nadie supo cómo reaccionar. Alaric se giró entonces hacia el petrificado Jabari, su rostro una máscara de furia glacial. «Esta mujer», dijo su voz, no alta, pero letalmente baja, resonando con una autoridad que helaba la sangre, defendió su ciudad con más dignidad de la que tú conocerás en 1000 vidas. No es ganado, es el botín de guerra de un duque y por lo tanto es mía. Se volvió hacia sus guardias personales. «Escóltenla a mi tienda, denle agua, comida y ropas adecuadas. A partir de este momento está bajo mi protección personal». Sin otra palabra dio la espalda a Jabari, dejándolo humillado y temblando de rabia en medio del silencio del desierto. Esa noche, en la soledad de su tienda de campaña, Alaric fue asaltado por los fantasmas de su pasado. Recordó a su padre, un general de la vieja guardia, quien le enseñó que la forma en que un hombre trata a los vencidos define su verdadera fuerza. «Cualquiera puede matar a un enemigo en el campo de batalla, hijo», le había dicho una vez, «pero solo un verdadero líder sabe cómo convertir a un enemigo derrotado en un aliado leal». Recordó una campaña en su juventud en las provincias del norte, donde, en contra de las órdenes, había ofrecido clemencia a un jefe tribal rebelde, ganándose una paz duradera que la fuerza bruta nunca habría logrado. El actual sultán, un hombre más joven y cruel, había visto ese acto como una debilidad, no como una fortaleza. Mientras tanto, en una sección apartada de la misma tienda, Soraya se miraba en el reflejo de un cuenco de agua pulido. Llevaba una simple túnica de lino que los guardias de Alaric le habían dado, y el pesado manto del duque seguía sobre sus hombros. Una extraña mezcla de consuelo y veneno. Los recuerdos de Zaira la inundaron. Recordaba las tardes en la gran biblioteca estudiando estrategia e historia con su padre, el rey, quien insistía en que una mente afilada era el arma más poderosa de un monarca. Recordaba el estruendo de los trabuquetes, el olor a fuego y muerte y el momento final en el salón del trono, cuando fue capturada después de luchar con una daga hasta que la abrumaron. El hombre que la acababa de salvar era el mismo que había orquestado esa pesadilla. Cuando Alaric entró en su parte de la tienda, la tensión era palpable. Dejó una bandeja con pan, queso y una copa de vino sobre una pequeña mesa. No la trató como a una prisionera. «Princesa Soraya», dijo. Su voz era un murmullo respetuoso. El sonido de su propio nombre, que no había oído en meses, la hizo estremecerse. «¿Comerá algo?». Ella no respondió. Permaneció inmóvil, sus ojos de color tormenta fijos en él. Una tempestad de odio, miedo y una confusa gratitud arremolinándose en su interior. Hablar con él, aceptar su hospitalidad, se sentía como la máxima traición a su pueblo masacrado, a su familia perdida. Su silencio era su única arma, su último bastión de resistencia. Alaric vio el odio en sus ojos y no la culpó. De hecho, lo entendió. Se sentía un monstruo, el destructor de su mundo que ahora jugaba a ser su salvador.
estaba atrapado en una red de su propia creación. Su código de honor le había obligado a protegerla, pero su juramento de lealtad al sultán le exigía entregarla al mercado de esclavos. Cada momento que la mantenía bajo su protección era un acto de traición. Se dio cuenta de que no había una salida fácil. No podía devolverla a las garras de Jabari, pero tampoco podía liberarla. Por ahora, solo podía hacer una cosa: mantenerla a salvo, posponiendo una elección imposible que sabía que tarde o temprano lo destruiría. Los días se convirtieron en una semana y la caravana continuó su lento avance. Soraya, ahora viajando en una litera cubierta, dentro del séquito personal del duque, observaba el desierto pasar, observaba a Alaric, lo veía tratar a sus soldados con una justicia firme pero justa. Lo veía compartir su ración de agua con un soldado raso. Lo veía pasar las noches solo, mirando las estrellas con una expresión de profunda melancolía. El hombre no era el monstruo sanguinario que ella había imaginado. Era complejo, atormentado, honorable. Esta revelación la aterraba, porque empezaba a resquebrajar los cimientos de su odio, dejándola a la deriva en un mar de emociones contradictorias. Mientras tanto, la furia de Jabari se había solidificado en un plan de venganza. Sabiendo que no podía desafiar al duque directamente, utilizó un arma más sutil: el rumor. En la siguiente parada de la caravana, envió al jinete más rápido con un mensaje para uno de los principales rivales políticos de Alaric en la corte del sultán. El mensaje era una obra maestra de insinuaciones venenosas. El cuervo del desierto ha encontrado un nuevo tesoro en Sira. Guarda a la princesa perdida como si fuera la joya de su propia corona. Quizás pretende usarla para reclamar un trono, uno que no es el del sultán. La semilla de la sospecha había sido plantada, y en el suelo paranoico de la corte del sultán estaba destinada a crecer rápidamente. La llegada de la caravana a la capital fue como la de una marea sucia rompiendo contra los muros de mármol de una ciudad opulenta. El duque Alaric, sin perder un instante, separó a su séquito del resto de la lágrima de hierro, conduciendo a Soraya, aún envuelta en su manto, a su estado privado en las colinas que dominaban la ciudad. La rodeó con sus guardias más leales, no para mantenerla prisionera, sino para protegerla de los lobos de la corte, cuyas narices ya habían olfateado el aroma de un escándalo. Sabía que el refugio seguro de su villa era solo una calma temporal antes de la inevitable y violenta tormenta política. Jabari, el amo de la caravana, no perdió el tiempo. Se dirigió directamente al gran visir Murad, el principal rival de Alaric en la corte, un hombre cuya ambición era tan vasta como el desierto. Juntos, en los salones sombríos del palacio, tejieron la narrativa que destruiría al cuervo del desierto. Jabari proporcionó el testimonio de la obsesión del duque por la esclava, y Murad, con su genio para la intriga, lo transformó en una elaborada conspiración. Presentarían a Alaric no como un hombre honorable, sino como un traidor que planeaba usar a la heredera perdida de Sira para levantar un ejército y reclamar la provincia conquistada para sí mismo. Los rumores se extendieron por la corte como un reguero de pólvora. En los banquetes, en los jardines, en los harenes, solo se hablaba de la locura del duque Alaric. ¿Cómo podía el general más condecorado del imperio arriesgarlo todo por una esclava sin nombre? La historia fue adornada con detalles cada vez más fantásticos: que ella era una hechicera que lo había embrujado, que se habían encontrado en secreto antes de la caída de Sira. La reputación de Alaric, forjada en el acero y la victoria, estaba siendo sistemáticamente desmantelada por el arma más letal de la corte: el susurro venenoso. Alaric intentó por todos los medios conseguir una audiencia privada con el sultán para explicar sus acciones,
para apelar a la razón por encima de la paranoia. Pero el visir Murad, como guardián de la puerta del poder, bloqueó todos sus intentos. Las peticiones de Alaric no eran respondidas, sus mensajeros eran rechazados. Estaba siendo aislado, cercado políticamente, mientras sus enemigos movían las piezas en el tablero para su jaque mate. Comprendió que no se enfrentaba a una simple acusación, sino a un golpe de estado palaciego cuidadosamente orquestado. Y él y Soraya eran el pretexto. El sultán, un hombre cuya vejez lo había vuelto profundamente paranoico y susceptible a las teorías de conspiración, finalmente cedió a la presión del visir. La idea de que su general, más poderoso y popular, pudiera volverse en su contra era su mayor temor. Emitió un decreto real, sellado con el emblema imperial. El duque Alaric y la esclava conocida como número 7 debían presentarse en la gran sala del trono en 3 días para un juicio público. No era un juicio para encontrar la verdad, sino un espectáculo político diseñado para reafirmar el poder absoluto del sultán y aplastar cualquier atisbo de disidencia. La noche antes del juicio, una quietud mortal se había apoderado de la villa de Alaric. Encontró a Soraya en el balcón, mirando las lejanas luces del palacio. «Mañana», dijo él, su voz grave, «el sultán me ofrecerá una elección, mi vida o la tuya». Por primera vez, Soraya le habló sin rastro de odio, su voz un susurro lleno de una dignidad cansada. «El cuervo del desierto no debería morir por salvar a un gorrión caído. Sálvate a ti mismo, duque. Mi vida terminó el día que Sira cayó». Pero Alaric negó con la cabeza. «Si el honor no significa nada, entonces mi vida ya está perdida». Su pacto suicida se selló en ese silencio compartido. El día del juicio, el camino hacia el palacio fue una procesión fúnebre. Alaric vestía su armadura de gala, las insignias de su ducado brillando bajo el sol, pero caminaba con la resolución de un hombre que se dirige al cadalso. Detrás de él, para su horror y humillación, Soraya fue conducida por los guardias del sultán, con pesadas cadenas de hierro en sus muñecas y tobillos. El visir Murad había orquestado cada detalle para maximizar el espectáculo. El héroe caído y la esclava traidora, presentados ante el pueblo para su juicio. La gran sala del trono era un mar de seda, joyas y rostros hostiles. Toda la corte estaba reunida, no para ver justicia, sino para presenciar una ejecución política. En el extremo opuesto, sobre un estrado elevado, el sultán esperaba en su trono de oro macizo, su rostro una máscara impasible. Por orden del visir, Soraya fue encadenada a un pilar de mármol al pie del estrado, como un animal en exhibición. Alaric fue obligado a permanecer solo en el vasto centro de la sala, aislado y expuesto bajo la mirada de cientos de ojos acusadores. El gran visir Murad se levantó, su voz untuosa llenando el silencio. No presentó testigos ni pruebas, solo una retórica venenosa. Acusó a Alaric de traición, de ambición desmedida, de haber sucumbido a los encantos de una enemiga del Estado. «Este hombre», declaró, señalando a Alaric, «el héroe que llamábamos el cuervo desierto, ha permitido que una serpiente anide en su corazón. Su honor, que tanto alabábamos, no es más que una tapadera para su traición. Ha protegido a esta esclava, la última de la ralea de Sira, con la intención de usarla para levantarse contra ti. ¡Oh, magnífico sultán!». Alaric escuchó las acusaciones sin inmutarse. Cuando se le ofreció la oportunidad de hablar, de defenderse, simplemente permaneció en silencio. Discutir con la serpiente solo le daría dignidad a su veneno. Su silencio fue interpretado por la mayoría como una admisión de culpa, pero los veteranos de su ejército, que se encontraban en la sala como parte de la guardia de honor, vieron algo diferente.
Vieron el desdén de su general por las mentiras de los políticos, un desprecio tan profundo que no se rebajaría a contestarlas. Vieron a su líder, no a un traidor. Finalmente, el sultán habló, su voz vieja y quebradiza pero amplificada por la acústica de la sala. Duque Alaric, has sido mi espada más afilada, has traído gloria y territorio a mi imperio. Por este servicio te ofrezco una última oportunidad de redención. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Renuncia a esta mujer. Declara aquí, ante todos, que no es más que una esclava, una propiedad del trono. Renueva tu juramento de lealtad a mí, y tu vida será perdonada. Recházalo, y serás ejecutado como el traidor que has demostrado ser antes de que se ponga el sol. La sala entera contuvo la respiración. La elección era brutalmente simple: la vida o el honor. Soraya, encadenada al pilar, cerró los ojos. Esperaba que él eligiera la vida. No lo culparía. Había hecho más por ella de lo que nadie había hecho jamás. Le había devuelto su nombre, aunque solo fuera por un corto tiempo. Fue un regalo más precioso que cualquier reino. Estaba en paz, lista para morir. El silencio en la sala era tan profundo que se podía oír el latido de un corazón. Alaric no miró al sultán, no miró a la corte. Sus ojos Soraya. estaban fijos. Y entonces tomó su decisión. En un acto de desafío que hizo jadear a toda la asamblea, le dio la espalda al trono y comenzó a caminar. No hacia la salida, no hacia la piedad. Caminó lenta y deliberadamente a través del vasto suelo de mármol, cada paso un eco resonante en el silencio mortal, cada paso una elección, cada paso acercándolo a la mujer encadenada y a su propio destino. El visir Murad siseó de rabia. El sultán se inclinó hacia adelante en su trono, con los ojos desorbitados por la incredulidad. Este acto era una insubordinación más allá de todo lo imaginable. La caminata de Alaric fue un viaje a través de su propia vida. Con cada paso se despojaba de su lealtad al sultán, de su miedo a la muerte, de su culpa por la conquista de Sira. Su mundo, que había sido tan vasto, lleno de ejércitos y reinos, ahora se había reducido a un único punto de enfoque: la mujer que representaba su fracaso y su única oportunidad de redención. Llegó ante ella. Soraya abrió los ojos, confundida al verlo de pie frente a ella. De debajo de su armadura, Alaric sacó una pequeña llave de hierro que había guardado en secreto. Sin una palabra, se arrodilló, no ante el sultán, sino ante ella. Con manos firmes, introdujo la llave en la cerradura de los grilletes que aprisionaban sus muñecas. El sonido del mecanismo al abrirse fue ensordecedor. Luego hizo lo mismo con los de sus tobillos. El pesado metal cayó al suelo de mármol con un estrépito que resonó como el trueno de la rebelión. Con una gentileza que contradecía la dureza de su armadura, la ayudó a ponerse de pie. Por un momento solo se miraron, el general y la princesa, el conquistador y la cautiva, ahora iguales en su desafío a un tirano. En los ojos de él, ella no vio lástima, sino una devoción absoluta. En los de ella, él no vio odio, sino un asombro lleno de lágrimas. Entonces, Alaric se giró para enfrentar al trono, con Soraya de pie, libre, a su lado. «Mi sultán», comenzó Alaric, su voz clara y fuerte, sin rastro de miedo. «Las leyes del hombre, tus leyes, dicen que esta mujer es tu propiedad, una esclava, un número marcado en la piel para que el mundo olvide su nombre». Hizo una pausa. Su mirada se encontró brevemente con la de Soraya, compartiendo una fuerza silenciosa. «La has humillado, la has encadenado, la has sentenciado. Has intentado borrarla. Pero las leyes de Dios», continuó, su voz creciendo en poder, «y las leyes del honor, que son más antiguas que cualquier trono, dicen que ella nació para gobernar.
Su sangre es más noble que la de cualquiera en esta sala. La obligaron a servir de rodillas en el polvo, pero yo la reconozco por lo que ella es, la última heredera legítima de Sira. El desafío era total, la traición declarada. Y entonces Alaric hizo lo impensable, el acto final que sellaría su destino y cambiaría el curso de la historia. Ante el sultán, la corte y sus propios soldados, el gran duque Alaric, el cuervo del desierto, el conquistador de reinos, lentamente se hundió sobre una rodilla, inclinando la cabeza no ante su emperador, sino ante la mujer que acababa de liberar. Levantó la vista hacia ella, su rostro lleno de una convicción que trascendía la vida y la muerte, y pronunció las palabras que incendiarían el imperio. Su voz resonó en el silencio atónito, un juramento de lealtad que destrozó el antiguo orden. Y yo, declaró, para que todos lo oyeran, la llamo mi reina. El impacto de esas palabras, de ese gesto, fue una onda de choque que sacudió el mismísimo trono del sultán. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La declaración de Alaric, y yo la llamo mi reina, cayó como una bomba en la gran sala del trono. Por un instante, un silencio absoluto y atónito se apoderó de todos. Luego, el caos. El visir Murad, con el rostro contorsionado por la furia, gritó: ¡Traición! ¡Guardias, préndanlos! Algunos de los guardias del palacio, leales al sultán, dieron un paso al frente. Pero en ese mismo momento, un sonido metálico y ominoso resonó en la sala, el de 50 espadas desenvainándose al unísono. Los veteranos de Alaric, los soldados de la Legión del Cuervo que estaban de guardia, formaron un círculo protector alrededor de su general y de Soraya, sus rostros impasibles y sus espadas listas. No era una rebelión ruidosa, sino una declaración de lealtad silenciosa y mortal. El sultán, desde su trono, observó la escena. Era viejo y paranoico, pero no estúpido. Vio los ojos de los soldados, vio la devoción que sentían por su general, y comprendió que se encontraba en el filo de una navaja. Ejecutar a Alaric en ese momento no sería una demostración de poder, sino la chispa que encendería una guerra civil. El ejército amaba a Alaric. Sus legiones más leales y curtidas en batalla los seguirían hasta el infierno. Atrapado entre su orgullo herido y la pragmática necesidad de conservar su trono, el sultán se vio obligado a buscar una salida que no fuera la sangre. La audaz apuesta de Alaric había funcionado. Tras una hora de tensa negociación a puerta cerrada, se llegó a una solución. El sultán, en un discurso público, anunció su decisión con una magnífica demostración de clemencia. En reconocimiento a los años de servicio impecable del duque Alaric, y como un gesto de magnanimidad hacia la ciudad conquistada de Sira, otorgaba un perdón completo a la esclava rebelde, devolviéndole su nombre, Soraya, su libertad y un título nobiliario. Menor, era una maniobra política brillante que le permitía conservar el control mientras cedía a la presión. La corte aplaudió la sabiduría de su sultán y el visir Murad tuvo que tragarse su veneno. El segundo decreto fue aún más astuto. El duque Alaric fue relevado de su cargo en la corte, pero fue nombrado gobernador provincial de Sira, con plenos poderes militares y civiles para pacificar, reconstruir y asegurar la lealtad de la nueva provincia. Sobre el papel era un honor. En realidad era un exilio dorado. El sultán lo estaba enviando a los confines del imperio para gobernar sobre las ruinas que él mismo había creado. Una tarea que lo mantendría ocupado y lejos del centro del poder. Para Alaric y Soraya, sin embargo, este exilio era su mayor victoria. Partieron de la capital no como prisioneros, sino como gobernantes designados. No estaban solos. Más de la mitad de la Legión del Cuervo
Soldados que habían luchado bajo el mando de Alaric durante años solicitaron voluntariamente el traslado a la nueva provincia. Su lealtad no era hacia un trono, sino hacia el hombre que les había enseñado el verdadero significado del honor. Su viaje de regreso a Sira fue el inverso de la caravana de esclavos. En lugar de una procesión de desesperanza, era una expedición de propósito, una marcha hacia la monumental tarea de construir un futuro a partir de las cenizas del pasado. La llegada a Sira fue un duro despertar. La ciudad que Soraya recordaba como una joya de Mindonecento, mármol blanco y jardines colgantes, era ahora un esqueleto de edificios en ruinas y calles silenciosas. Los pocos ciudadanos que habían sobrevivido y regresado los recibieron con miradas de miedo y un odio apenas disimulado. Para ellos, Alaric seguía siendo el conquistador, el hombre que había traído la destrucción, y Soraya, la princesa que no había podido salvarlos. La guerra había terminado, pero la paz parecía una meta mucho más difícil de alcanzar. Comenzaron el arduo trabajo de reconstrucción. Alaric, con su genio logístico, organizó el suministro de alimentos, la limpieza de los escombros y el diseño de nuevas infraestructuras. Sus soldados, en lugar de actuar como ocupantes, se convirtieron en constructores, trabajando codo con los ciudadanos de Sira. Soraya, por su parte, se convirtió en el corazón de la resurrección. Caminaba por las ruinas, escuchaba las historias de los supervivientes, lloraba con ellos y les recordaba las antiguas tradiciones y la resiliencia de su pueblo. Se convirtió en el puente entre los conquistadores y los conquistados. Juntos establecieron un nuevo consejo de gobierno, compuesto a partes iguales por los oficiales de Alaric y los ancianos de Sira. Crearon un código de leyes basado no en el derecho de conquista, sino en la justicia y el respeto mutuo. Poco a poco, el hielo de la desconfianza comenzó a derretirse. Los niños de Sira, al principio temerosos, empezaron a jugar con los hijos de los soldados. Un herrero de Sira enseñó su arte a un joven legionario. Una curandera compartió sus conocimientos de hierbas con el médico del ejército. Estaban construyendo no solo una ciudad, sino una nueva cultura de coexistencia. En el crisol de este desafío compartido, el vínculo entre Alaric y Soraya se transformó en un amor profundo y sólido. Era un amor nacido del respeto, forjado en la adversidad y templado por un propósito común. Él admiraba su fuerza inquebrantable, ella, su integridad redentora. Su matrimonio, un año después de su llegada, no fue una alianza política, sino la unión natural de dos almas que se habían encontrado y sanado mutuamente en medio de la desolación. La boda fue una fiesta sencilla, celebrada por igual por los ciudadanos de Sira y los soldados del Cuervo, el primer festival de la nueva ciudad unida. 5 años después, la vista desde el balcón del nuevo palacio del gobernador era la de un milagro. Sira había resurgido, más fuerte y próspera que nunca. El puerto bullía de actividad, los mercados estaban llenos de vida y los campos que rodeaban la ciudad ondulaban con cosechas abundantes. El nuevo palacio, diseñado por Alaric y Soraya, no era una fortaleza imponente, sino un edificio abierto con patios y jardines, un lugar que invitaba al pueblo a entrar en lugar de mantenerlo fuera. Era un símbolo de su estilo de gobierno, accesible, justo y transparente. De pie en ese balcón, Soraya, ahora duquesa de Sira, observaba a los niños de ambas culturas juntos en la plaza de abajo, sus risas, una melodía de paz. Alaric se acercó y la rodeó con sus brazos. Ella instintivamente levantó la mano y tocó su antebrazo. Él miró hacia abajo, a la piel donde una vez estuvo la fea cicatriz de un número marcado a fuego. Ahora, en su lugar, había un delicado y artístico tatuaje diseñado por el mejor artesano de la ciudad.
El tatuaje representaba el nuevo escudo de armas de la provincia de Sira, un símbolo que ellos mismos habían creado. Era un majestuoso cuervo de plata, con las alas extendidas en un gesto protector, y bajo el refugio de una de esas alas florecía una única y resistente rosa del desierto. La marca de su esclavitud, el símbolo de su más profunda humillación, había sido transformada, no borrada. Ya no era un número, era un recordatorio permanente de que de las cenizas del dolor y la injusticia, con honor y coraje, podía nacer la belleza más resiliente. La historia del duque Alaric y la princesa Soraya se convirtió en una leyenda contada a ambos lados del desierto, una historia que enseñaba que la verdadera nobleza no es un derecho de nacimiento, sino una elección que se hace en los momentos más oscuros. Probaron que el honor no se encuentra en la facilidad de la victoria, sino en la dificultad de la redención. Su legado no fue el de un conquistador y una cautiva, sino el de dos gobernantes que demostraron que las heridas más profundas de la guerra solo pueden ser curadas por la justicia, el respeto y un amor lo suficientemente valiente como para reconstruir un mundo. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.